Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Buenos días para todos, qué rico saludarlos en esta mañana, pues en esta conferencia tan interesante que tenemos de la Comunidad Nacional del Conocimiento para Prevención en Tareas de Alto Riesgo. Hoy tenemos nuestra sesión 3 que corresponde a evaluación de riesgos en tareas de alto riesgo. La semana pasada habíamos visto identificación de peligros en tareas de alto riesgo. Hoy vamos a ver la evaluación de riesgos y la próxima conferencia va a tener como final de esta trilogía como tal los controles que se deben tener en tareas de alto riesgo. Entonces, hoy vamos como en la segunda parte de esta trilogía que tenemos para el día de hoy. Me presento para los que no han estado con nosotros. Soy Erika Serrano, soy ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ya llevo 22 años trabajando en el sector construcción y pues soy persona competente y calificada para tareas de alto riesgo y soy entrenador para trabajo seguro en alturas. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos. Por aquí los estoy saludando. Daniel Ortiz está saludando. María Marjorie Castro. Hola, María Marjorie, tú estuviste en la conferencia pasada. Qué bueno, gracias a ti por saludarnos desde Manizales. Entonces, bueno, sean todos ustedes bienvenidos y pues, sin más preámbulo, vámonos con el sondeo a ver cómo nos va el día de hoy. La primera pregunta es, ¿el trabajo en alturas es un peligro o es un riesgo? Ustedes contesten A, peligro, B, riesgo, la respuesta que consideren pertinente. Muy bien, ya somos 55 asistentes. Bienvenidos sean todos ustedes. Juan Esteban Franco nos saludan. Juan Esteban es nuestro apoyo. Nos está diciendo Juan Esteban, para los asistentes que presentan dificultades con el audio, por favor revisar para que no tengan este inconveniente. Bueno. Hola Guevara, hola mi niña hermosa, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Juan, ¿cómo nos fue? La respuesta A, peligro, tenemos un 55%. Y la respuesta B, riesgo, tenemos un 45%. Gracias. La segunda pregunta dice, ¿cuáles tareas consideras de alto riesgo? Alturas, espacios confinados, trabajo eléctrico, como A, B, conducción, C, minería. Ojo con la pregunta a los que han estado en las conferencias anteriores. ¿Cuáles tareas consideras de alto riesgo? Respondan, por favor. Javier Yesid Martínez, buenos días, ingeniera Erika. Empresa, el nombre de la empresa, presentes desde Bucaramanga. Muchas gracias, Javier. Qué bueno, estuve en Bucaramanga hace poquito, qué rico saludarlos. Estuve por ahí comiendo comida típica, súper rico. ¿Cómo nos fue, Juan Esteban? Bueno, ingeniera, en esta la respuesta A, alturas, espacios confinados, trabajo eléctrico con un 93%, B, conducción con un 8% y C, minería con un 0%. Muchas gracias por las respuestas, están muy pilosos. Vámonos con la tercera pregunta. La consecuencia más alta para evaluar riesgo en una tarea de alto riesgo es A, accidente de trabajo, B, enfermedad laboral, C, muerte por accidente de trabajo. Entonces, sus respuestas, por favor. Recuerden que estamos en directo. Si quieren hacer sus preguntas o inquietudes, tengo el panel acá de preguntas enfrente. Puedo estarlo leyendo a todos en el momento en el que pueda, mientras voy en la conferencia, atender sus inquietudes. Con muchísimo gusto lo haremos. Ya somos 81 participantes. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, en general, en esta nos fue A, accidente de trabajo con un 16%, B, enfermedad laboral con un 0%, y C, muerte por accidente de trabajo con un 84%.
Para ahorita el sondeo final. Bueno, muchas gracias Juan Esteban por habernos ayudado con este sondeo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy dentro del contexto de esta conferencia que tenemos de la comunidad de tareas de alto riesgo? Pues vamos a definir criterios prácticos para evaluar riesgos en tareas de alto riesgo, también analizar la priorización de riesgos y tercero, estructurar el cumplimiento del marco legal en tareas de alto riesgo. Entonces, por acá me saluda Marvi Joana Castro. Hola, profe, buenos días desde Sabana de Torres, Santander. Un saludo para Sabana de Torres. Muchas gracias, Marvi, por acompañarnos. Qué bueno que nos acompañes. Jairo Hernán Collazos. Hola, mi niño, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Gracias por acompañarnos, como siempre, tú muy puntual y muy comprometido con estas conferencias. Bueno, entonces, dentro del contexto de la evaluación de riesgos para tareas de alto riesgo, vamos a hacer digamos, como dos partes. ¿Qué habla el decreto 1072 del 2015 sobre, tuve un bajón de luz? Juan Esteban, ¿estoy en línea todavía? Sí, señora, todavía te Ok, escuchamos y te qué pena, vemos. porque es que aquí en la sabana de Bogotá está imposible el tema de la luz, se va cada rato, entonces espero que no tengamos ese inconveniente hoy. Entonces, vamos a separar en dos partes el tema de riesgos. Uno, ¿qué nos dice el decreto 1072 en relación a la evaluación de riesgos? Y dos, ¿qué nos dice o qué pasa con las tareas de alto riesgo? Obviamente, vamos a retomar la conferencia de identificación de peligros de la semana pasada para hacer un recorderis muy básico, porque pues la conferencia la pueden encontrar en Posipedia y nos vamos a enfocar en el fuerte, que es el tema de tareas de alto riesgo. Ok, entonces, el decreto 1072 obliga a los empleadores a gestionar peligros y riesgos y debe estar documentada mínimo anualmente. O sea, la matriz de peligros donde se identifican los peligros y se evalúan los riesgos es un tema obligatorio de hacer mínimo anualmente y debe tener el empleador una metodología adoptada para que pueda hacer esa identificación de peligros y evaluación de riesgos. Vamos a ver un video aquí, el enlace de este video lo tomé de internet, ahí está en la bibliografía el autor o la publicación de donde la tomé. Entonces, fíjense que voy a poner el video mientras voy hablando para que ustedes lo vean un poquito mejor. Está un poquito jocoso el tema, pero bueno, esto puede pasar y esto nos pasa en nuestras obras. Muchos me preguntarán, sobre todo, por ejemplo, Jairo Hernán, que es muy juicioso y que ha estado muy, muy pendiente de nuestras conferencias. Jairo Hernán dirá, bueno, Erika, ¿y tú por qué siempre preguntas lo mismo? ¿Qué es peligro, qué es riesgo? Ya todos sabemos qué es peligro y riesgo. Mira que todavía tenemos 50-50. Hago la pregunta, ¿qué es un peligro, qué es un riesgo? Y pese a que lo taladramos todas las conferencias en todas las 5 comunidades que tenemos dentro del ejercicio que hacemos en estos webinars y todavía tenemos dudas. Entonces recuerden dentro del contexto, para poder establecer un peligro y un riesgo, nos acogemos a la definición que está en el decreto 1072. Peligro es la fuente que puede que puede causar daño o lesión, qué pena que me están escribiendo por interno y me distraje, y riesgo es la combinación de qué tan probable es que tengamos un evento y la consecuencia de ese evento. Volvamos al ejemplo típico que me encanta ponerles y es con mi café. Yo tengo esta taza de café súper caliente, hirviendo, recién bajadita pues de la cafetera, ¿cierto? Si yo tengo este café súper caliente y me lo tomo y me quemo la lengua, ¿cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo? Entonces, dice que peligro es la fuente. O sea, peligro vendría siendo este vaso, pocillo, café caliente, es la fuente. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Qué tan probable es que yo me queme la lengua y la consecuencia que pueda tener, ampollas, pérdida del gusto, etcétera? Es el ejemplo más claro que les puedo colocar. Peligro la fuente, riesgo la probabilidad por severidad. Entonces, si vemos este video, que era la pregunta 1, alturas, trabajo en alturas es un peligro, un riesgo. Fíjense que el 55% contestó un peligro y el 45% contestó riesgo. En ese contexto, Jairo Hernán, ayúdame que tú eres muy, muy juicioso con esto. Entonces, ayúdame para que tus compañeros puedan leer tu respuesta. En este caso, trabajo en alturas, ¿es un peligro o un riesgo? Vamos a ver el video nuevamente. Tengo un trabajo en alturas, un amigo súper comprometido apoyando a su colega para que no se nos vaya a caer. ¿Ok? ¿Qué me dicen por acá? Listo. Entonces, tengo que trabajo en alturas es una fuente, o sea, es peligro. Y la consecuencia, que sería el riesgo, es que tan probable es que ese señor de ahí se me caiga y la consecuencia es que se muera, fracturas, lesiones múltiples, etcétera. ¿Listo? Un poquito más claro para la pregunta en el sondeo final.
Ahora, ¿qué es importante que tengan en cuenta que nos dice el decreto 1072 del 2015? Los objetivos y la política del sistema de gestión deben contemplar la evaluación y valoración de los riesgos que nosotros detectemos en nuestro trabajo como tal. Jairo Hernán nos contestó, peligro. Muy bien, muchas gracias, Jairo Hernán, muy juicioso tú como siempre. Listo. Entonces, dentro del escenario nos habla de aplicar una metodología y nos habla de que esta metodología, pues digamos que no establece cuál, pero pues el empleador la puede adoptar y debe ser documentada y actualizada mínimo de manera anual. O sea, la identificación de peligros y valoración de los riesgos, que es lo que nos atrae hoy, el día de hoy en esta conferencia, corresponde a un lineamiento que debe hacerse anualmente. Ahora, la norma también nos obliga a actualizar la matriz de peligros cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones de la maquinaria o en los equipos. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Mi recomendación, no esperen a tener un accidente mortal para de pronto revisar la matriz de peligros. De pronto un accidente nos puede ayudar a actualizar la matriz para mejorar los controles de esos riesgos, que lo vamos a ver en la conferencia siguiente, pero nos puede evitar un accidente mortal. Entonces es una recomendación. La norma te pide mínimo anualmente o mínimo cuando hay un accidente de trabajo mortal. Mi recomendación es cada vez que tengan un accidente, revisen en la evaluación de riesgos porque pues algo puede estar sucediendo y que se puede mejorar. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta dentro de la evaluación de peligros y la identificación de peligros y evaluación de riesgos? Hay un tema que se debe contemplar o se debe priorizar, que son las actividades de alto riesgo que están asociadas al decreto 2090. Ojo con esto. En esta conferencia hablamos de tareas de alto riesgo, no de actividades de alto riesgo, que ya lo hemos visto en otras conferencias como tal y están asociados al decreto 2090. Una foto acá que nos pasan nuestros pupilos queridos. Gracias, Fer, por la foto que nos mandaste, que me ha parecido genial esta fotografía. Fíjense que aquí hay un tema importante y es que el decreto de 72 dice que el empleador o contratante debe adoptar métodos para identificar peligros, prevenir los peligros y hacer evaluación y valoración de los riesgos y los peligros en la empresa. Ojo, que ahí está un señor haciendo tarea de alto riesgo, que en este caso es trabajo en alturas, pero no está en la empresa. Está en una IPS, en una entidad aparte donde está haciendo esa tarea. ¿Y eso qué significa? Que así como yo hago el control de riesgos dentro de la empresa, hablemos de la obra, por ejemplo, una obra donde estamos, una obra civil, o dentro de la empresa, la compañía como tal, el hecho de que salga a hacer un trabajo, una tarea fuera de ese espacio físico que representa mi obra o mi compañía, implica que también debo hacer el control de riesgos como tal y estoy obligado a hacerlo, como en este caso. Es un señor que va a hacer un mantenimiento de luminarias en una IPS, en una instalación física diferente a su empresa, y debe implementar el mismo control de riesgos como si estuviera dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque eso se vuelve un centro, un lugar de trabajo. Listo, por ahí ese primer barrido. Si tienen preguntas, me pueden preguntar. Por acá, ok, me dice Jairo Hernán, se pueden caer ambos. Claro, Jairo Hernán, lo que tú dices es muy cierto. O sea, se cae el primero y el otro que está ya sosteniendo, pues se viene detrás por sinergia de la activación del movimiento. Se pueden caer los dos y pues tenemos un doble accidente que no queremos tener. Listo, entonces, ya vimos evaluación de riesgos. Vamos a ver ahora el tema de tareas de alto riesgo, que ya lo hemos repetido muchas veces. Está asociado a aquellas tareas cuya consecuencia más grave puede ser la muerte y por lo general se clasifican 5: alturas, confinados, eléctrico, químico y trabajo en caliente. En Colombia hay marco legal para 4 de estas, excepto para trabajo en caliente, pero quiero que tengan en cuenta una cosa. No hay un marco legal que las establece como tareas de alto riesgo, como el 2090, que sí establece 7 actividades de alto riesgo. No hay en Colombia un marco legal que diga, estas 5 son tareas de alto riesgo. Por eso en la pregunta 2, que yo les decía, ¿cuál consideras tú que es tarea de alto riesgo? El 93% contestó alturas, confinados y eléctricos. Muy bien, porque esas son como las que siempre hablamos, las que manejamos. Ustedes buscan en internet tareas de alto riesgo a nivel de OSHA, a nivel de Colombia, Latinoamérica y Estados Unidos, y siempre está asociado a estas 5 tareas que les acabo de mencionar. Unos me dirán, Erika, pero es que conducción para mí es tarea de alto riesgo. Ojo, para ti en tu proceso puede ser una tarea de alto riesgo como tal, pero a nivel de estándar nacional e internacional no necesariamente. ¿Por qué? Porque no representa, aunque hay alta accidentalidad
y puede haber mortalidad en tu proceso, en tu empresa, no significa que a nivel global lo sea, ¿ok? Entonces, para tenerlo un poquito en el radar. Aquí hay una explicación con relación al tema de trabajo en caliente, que ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, digamos que no nos vamos a detener mucho ahí se los dejo como para que entendamos un poco la dinámica en cuanto a trabajo en caliente, cuándo sería tarea de alto riesgo y cuándo no. En este caso, por ejemplo, en este espacio, ¿tenemos un trabajo en caliente? Sí, pero ¿representa muerte del trabajador? No necesariamente. Entonces, para que sea tarea de alto riesgo ese trabajo en caliente, debe tener dos condiciones. Uno, que haya trabajo en caliente como soldadura, esmeralda o corte, cualquier cosa que genere chispa o calor, y atmósfera peligrosa. Ahí tendríamos una tarea de alto riesgo, pero si estamos en una tarea como en este caso, donde no hay atmósfera peligrosa, pues no lo podríamos catalogar como tarea de alto riesgo. ¿Por qué lo menciono? Porque no hay un marco normativo que reglamente en Colombia qué es trabajo en caliente y cómo se podría manejar como tarea de alto riesgo como tal. Entonces, digamos que está muy subjetiva la interpretación del ejercicio de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Por eso, pues yo lo manejo así. Ya cuando salga una norma, pues tendremos que actualizar todas estas presentaciones como tal. Listo. Ahora, ya vimos peligros, ya vimos ya vimos riesgos, tareas de alto riesgo. Ahora vamos a cruzar los dos en cuanto a la evaluación de riesgos en tareas de alto riesgo, ¿ok? Ya hemos visto el escenario de qué es lo que nos dice la metodología. Nosotros en Colombia trabajamos con la GTC 45, que es la metodología, digamos, como más utilizada, más estandarizada, pero reitero, no es obligatoria la GTC 45 porque el decreto 1072 no dice es que tienen que usar la GTC 45, es que tienen que usar RIS. No, la GTC 45 dice que el empleador debe definir una metodología para identificar sus peligros y evaluar sus riesgos. Entonces, nosotros nos acogemos a esta GTC 45, que es la más utilizada. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Que en la GTC 45 se evalúan los riesgos por proceso, actividad y tarea. Erika, ¿qué es proceso, actividad y tarea? Ok, el proceso está asociado, digamos, como a un grupo de tareas o actividades. La actividad es un grupo de acciones para un mismo fin y la tarea es una acción concreta aislada. Entonces, ustedes me van a decir, dame un ejemplo. Perfecto. Proceso, construcción, actividad, estructura, tarea, trabajo en alturas, que era la pregunta uno que hacíamos. Entonces me van a decir, pero Erika, resulta que yo en trabajo en alturas tengo otras tareas, armar el andamio, usar el anclaje, ponerme el arnés, moverme para la derecha, moverme para la izquierda. Claro que sí, pero digamos que esas tareas o subtareas las puedes evaluar dentro de un ATS o un ARO, ¿no? Para los que manejan el tema análisis de trabajo seguro o ARO, análisis de riesgo por oficio. Lo pueden evaluar ahí en el momento en que van a hacer la tarea, pero en la matriz de peligros evalúan por tarea, en este caso, trabajo en alturas, que sería como el último punto de identificación de peligros y evaluación de riesgos bajo la metodología GTC 45. ¿Dónde nos encontramos nosotros en las tareas de alto riesgo para evaluar estos riesgos? En el numeral 6 de la GTC 45, que corresponde a condiciones de seguridad, que contiene mecánico, eléctrico, locativo, tecnológico, tránsito público, trabajo en alturas y espacios confinados. Fíjense que aquí en condiciones de seguridad hay un peligro que es el tecnológico, que está asociado a incendio y explosión, que podría incluirse ahí todo el tema de trabajo en caliente, pero para las demás está muy específico, confinados, alturas, eléctrico. Bueno, en tecnológico también podríamos incluir espacios confinados por atmósferas peligrosas o también lo podríamos colocar como trabajo en alturas cuando hacemos espacios confinados. Entonces, fíjense que aquí tiene más, digamos, para los que a veces dicen, a mí no me convence eso que dice Erika, que a nivel internacional y nacional e internacional, entonces, alturas es tarea de alto riesgo y minería y construcción. No, ojo. Minería es actividad de alto riesgo bajo el decreto 2090. Conducción, porque, por ejemplo, usted me puede decir, Erika, pero es que mire que ahí en condiciones de seguridad aparece accidentes de tránsito, entonces conducción podría ser una tarea de alto riesgo. Insisto, ¿puedes tú clasificarla como tarea de alto riesgo en tu empresa? Sí, no hay problema porque no hay un marco legal que te diga cuáles son las tareas de alto riesgo. Solo que nosotros desde la experiencia y desde estas conferencias que hacemos en Positiva, pues nos enfocamos en las 5 más catalogadas, más clasificadas, más estandarizadas a nivel de seguros, fase colda, las ARLs, índice de mortalidad, etcétera, y a nivel internacional. Entonces, por eso nos enfocamos en esas 5, pero no estoy diciendo que esto sea Dios y ley, porque pues como no hay un marco legal, tú lo puedes manejar bajo tu criterio, tu concepto, no hay ningún inconveniente, ¿ok?
Cordial saludo desde Medellín, me dice Paola Andrea Gaitán. Inge, por favor, me dicen, ay, chicas, perdón, hice algo por acá. Ay, perdón, que moví algo con el mouse. Ah, ya, se me perdió el panel. Me dice algo de energías peligrosas. Ok, Paola, entonces, ¿qué es lo que pasa con las energías peligrosas? Es un tema muy denso, muy extenso, te prometo, te propongo algo. Como es un tema tan de cuidado, porque obviamente sabemos de cinética, movimiento, todo lo que tiene que ver con energías peligrosas asociadas a vapores y gases, explosión y todo este tema, te propongo, también la parte eléctrica estaría haciendo parte de energías peligrosas, puedo meter una conferencia que tenga que ver con ese tema y estás muy pendiente de los canales de Positiva. Cuando tengamos esta conferencia, la incluimos el tema y te puedo ampliar un poco más. Si no, por interno, cuando tengas un espacio, me escribes y te puedo dar una ilustración un poco más amplia para no desviarnos del tema de la conferencia, ¿ok? Listo, entonces vamos con alturas, confinados, eléctrico caliente y sustancias químicas para hacer la evaluación de riesgos dentro de un proceso constructivo en una actividad que se llama estructura para una tarea que se llama trabajo en alturas. Claro, ustedes dirán, pero es que Erika, vas a hablar solo de alturas y las demás, tengo 50 minutos, trato de hacer lo que mejor puedo con el tiempo, entonces de pronto en otra conferencia lo hacemos con espacios confinados y así sucesivamente, pero pues por ahora vamos a enfocarnos en este ejercicio que tenemos. Acá les traigo un ejemplo de, por ejemplo, en el caso de condiciones de seguridad que tiene a los dos, alturas y locativo. Entonces, ¿cómo evalúo el riesgo aquí? ¿Alturas o locativo? Habíamos hablado en una conferencia anterior, de nada, mi Paola, con mucho gusto. Habíamos hablado en una conferencia anterior que esta condición que tú puedes evaluar acá bajo tu criterio. No hay una norma que te diga, es que esto es locativo, es que esto no sé qué. Ojo, trabajo en altura se considera a partir de 2 metros. ¿Eso qué significa? Que bajo el marco normativo de la 4272, esto no es trabajo en alturas. Entonces, lo puedes evaluar en locativo. Paré de contar. Pero hay gente que me dice, no, para mí sí es trabajo en alturas, así no esté bajo los 2 metros, porque en mi empresa, yo les hablo, por ejemplo, una minera muy grande, muy famosa que tenemos acá en Colombia, en la zona de Montelíbano, Córdoba. En esta empresa, por ejemplo, cuando trabajé con ellos tenían bajo el estándar de la 1409 que trabajo en alturas era a partir de 1,50, ellos tenían su estándar a 1,20. ¿Por qué? Porque para ellos el riesgo estaba a partir de 1,20 y sus protocolos y todo aplicaba a partir de 1,20. No hay rollo. Tú puedes evaluarlo como peligro en trabajo en alturas como tal, no hay rollo, lo evalúas como tal, dices estas alturas a menos de 2 metros y lo evalúas, no hay rollo. Pero lo que trato de decirles acá es, lo importante es que identifiques el peligro y evalúes el riesgo. Si lo vas a evaluar como locativo por zona de trabajo con caídas de distinto nivel, los controles deben ser enfocados a esa condición. Ahora, si lo vas a evaluar como peligro, trabajo en alturas de menos de 2 metros, los controles deben ser muy similares a esta condición locativa que les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque no te aplica la 4272, porque no estás a 2 metros. Sin embargo, sí te exige la normatividad que hagas control de riesgos. Independientemente que sea locativo o alturas, hay que controlar el riesgo bajo el peligro que tú lo quieras clasificar. ¿Listo? Acá tenemos la matriz. Esto es digamos como un panorama de lo que vemos en la GTC 45. Para que lo tengan en el radar, lo vamos a pasar muy rápidamente porque lo vamos a ver ahorita en el taller que estamos haciendo. Listo, entonces para evaluar riesgos no es nada diferente en trabajo en alturas a las otras tareas que tenemos que hacer. Entonces, lo mismo, deficiencia, exposición nos da la probabilidad y la probabilidad por la consecuencia nos da el nivel de riesgo. ¿Cuál consecuencia vamos a evaluar en accidentalidad? En este escenario, accidentes de trabajo o enfermedades laborales. ¿Qué es lo que pasa con las tareas de alto riesgo? Y hago aquí un pequeño paréntesis. ¿Qué es la diferencia con actividades de alto riesgo en el 2090? Entonces, tareas de alto riesgo están asociadas a accidentalidad y mortalidad dentro de la accidentalidad, ¿ok? Mientras que las actividades de alto riesgo están muy enfocadas a enfermedad laboral para el tema de régimen pensional. Entonces, si yo estoy hablando de evaluar los riesgos en tareas de alto riesgo, mi enfoque es accidentes de trabajo, más que una enfermedad laboral. No digo que por estar haciendo una tarea de alto riesgo no tengamos una enfermedad laboral. Voy a poner un ejemplo. Soldadura es una tarea, trabajo en caliente, en este caso soldadura, por peligro tecnológico, incendio y explosión, la catalogo como una tarea de alto riesgo. Ok, pero eso no significa que nunca tuve un accidente, pero la exposición a vapores y gases, humos metálicos y no metálicos generados por la soldadura, la pintura que se vaporiza y que ingresa a las vías respiratorias a través de los procesos de calor, pues me puede generar una enfermedad laboral. Claro que sí. Pero en este caso, en esta conferencia, vamos a evaluar riesgos de trabajo en alturas
enfocados a la muerte por accidente de trabajo, que era la pregunta número 3. En este caso, la consecuencia más grave que debemos evaluar en una tarea de alto riesgo está asociada a la muerte. Erika, pero es que mi tío se cayó y no le pasó nada. Muy de buenas. Pero en este caso vamos a enfocarlo en la muerte porque eso es lo que caracteriza una tarea de alto riesgo. La muerte o la alta mortalidad en accidentes de trabajo, ¿ok? Les traje este ejemplo que ya lo hemos visto en otras conferencias para que ahora hagamos la evaluación de los riesgos. Entonces vamos a ver el video como tal. Venga, yo les bajo el volumen porque no sé por ahí yo qué digan esos videos. Son videos. Acuérdense que toda esta información audiovisual, videos, gráfica, son elementos o son material netamente educativo que se utiliza con estos fines académicos y no con el fin de criticar, de cuestionar, de mire cómo lo hace, no lo hace, pero pues la idea es que lo tengamos como una lección aprendida, ¿ok? Listo, entonces tenemos el video. Tengo un trabajador haciendo trabajo en alturas y aparte trabajo en caliente, que en este caso es soldadura, ¿ok? Entonces, bajo ese contexto de este video, vamos a hacer el ejercicio de la evaluación de riesgos. Entonces, ¿qué me dice la GTC 45? Deficiencia por exposición me da la probabilidad y la probabilidad por consecuencia o la severidad nos da el nivel de riesgo. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, bajo ese contexto, aquí les dejo la información de lo que es deficiencia, toda la teoría de la GTC 45, pero vámonos con un Excel que yo les acabo que les estoy mostrando en este momento. Entonces, digamos que aquí tenemos una tablita, la GTC 45 como tal la tengo acá, pero pues acá nos demoramos un poquito más, por eso les hice un resumen acá, espero que lo puedan ver acá. Entonces, si nosotros miramos el video de nuestro señor, del señor que está aquí soldando en alturas, vamos a evaluar el riesgo de trabajo en alturas como tal. ¿Por qué no voy a evaluar el de soldadura? Porque en este caso es trabajo en caliente, sí, ¿ok? ¿Tengo atmósfera peligrosa? No. ¿Puede haber incendio y explosión? Claro, los cilindros cuando están almacenados y llega a haber un mal almacenamiento, un escape, claro que puede haber incendio y explosión. Pero como no lo estamos viendo solamente el señor ahí soldando, no vamos a evaluar ese riesgo de soldadura, de trabajo en caliente como tal. Vamos a evaluar el riesgo de trabajo en alturas. Erika, ¿cómo así? O sea que yo tengo que evaluar dos riesgos, claro, porque tú tienes una tarea que es trabajo en alturas y tienes otra tarea que es soldadura. Eso significa que a cada tarea le debes identificar peligros y evaluar los riesgos. Tú no podrías hacerlo dentro del contexto, es que se puede morir por explosión cuando estás evaluando caída de diferente nivel. Bueno, se puede, sí, todo se puede, pero desde la metodología que nosotros vemos y la estructura que tiene se debe hacer por cada tarea y en este caso tenemos dos tareas de alto riesgo que sería en este caso soldadura y trabajo en alturas. Ahora, insisto, como no tenemos todo el contexto de la soldadura para saber si es tarea de alto riesgo o no, que atmósfera peligrosa, que los cilindros dónde están, que si tiene el manómetro, que pitos y flautas, pues no lo vamos a evaluar porque tampoco nos da el tiempo. Entonces vamos a evaluar alturas, ¿ok? Entonces fijémonos en la fotografía. Tengo un sistema de acceso, que es un andamio que tenemos acá, que es un andamio que cumple para la función que está diseñado, que es acceder al trabajo en alturas. ¿Ok? Pero bajo la 4272 no cumple con la especificación técnica que nos pide la norma para ser un sistema de acceso en trabajo en alturas. ¿Sí me hice entender? Volvamos. Venga, yo miro por acá que se me perdió el panel de preguntas. Acá está. Entonces, resulta que yo tengo un andamio, que es un sistema de acceso que funciona o cumple su función, que es que el señor se suba y llegue al punto que tiene que soldar. Pare de contar. Pero, si yo en este momento veo la 4272, porque ahí está más de 2 metros de alturas, me aplica la resolución como tal, entonces ese andamio no cumple con la especificación técnica. ¿Eso qué significa? Miremos qué tan deficiente es la empresa frente a ese riesgo que vamos a evaluar. Entonces, el nivel de deficiencia dice, vamos a mirar los extremos por tiempo. Bajo, no se han detectado consecuencia alguna o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existente es alta. El riesgo está controlado. No podría ser esto porque el conjunto de medidas no es alta, porque es un andamio que no cumple con la resolución, o sea que no puede ser bajo. Si nos vamos a muy alto, dice, se han detectado peligros, o sea, alturas,
que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas. O sea, trabaja en alturas, a la altura que está él, se puede caer y si se cae de alturas, la consecuencia más grave es muerte, ¿ok? O la eficacia del conjunto de medidas preventivas existente respecto al riesgo es nula o no existe. Entonces aquí yo digo, oiga, sí existe. Si no hubiera un andamio, el señor estuviera ya trepado pues así con el andamio y soldando ahí con la estructura, diría es nula, pero aquí sí existe. O sea, tampoco puede ser muy alto, ¿ok? Ojo, este ejercicio que yo estoy haciendo se debe hacer con todos los niveles de la organización. La norma lo dice. O sea, yo aquí sola sentada, siendo la responsable del sistema de gestión, esos 2x2, 4, sí, y el riesgo me da tanto. No, se debe hacer multidisciplinariamente. Por eso yo hago el ejercicio, pero si ustedes me quieren aportar, diciéndome, Erika, no estoy de acuerdo, mi posición en una experiencia que tuve en tal lado es tal, listo, lo tenemos en cuenta porque aquí estamos haciendo el ejercicio en directo, no hay problema. Ahora, miremos qué nos dice alto. Se ha detectado algún peligro que puede dar consecuencias significativas o la eficacia del conjunto de medidas existente es baja. Entonces yo me iría, Erika Serrano, con mi experiencia que estuve allá tomando el video, me iría por alto, porque sí existe un control. No es el indicado porque la norma no me lo permite, pero sí hay un control, o sea que el control es como que sí cumple, como que no cumple. Entonces, dentro del ejercicio yo le voy a poner alto, ¿listo? Entonces, en deficiencia le vamos a poner 6, que en interpretación nos daría alto. Ahora, volvamos al video, a la fotografía. ¿Qué tan expuesto está? Entonces, tengo un señor que es soldador, o sea, toda su jornada laboral está punteando, ya sea punteo, cordón continuo, etcétera, soldando para aquí, soldando para allá, porque pues se contrata el soldador como tal. Entonces, durante las 8 horas de la jornada laboral, el señor está soldando con sus pausas, obviamente, para almorzar, para desayunar, pero digamos que durante la jornada laboral el señor siempre está soldando. ¿Cuánto nos podemos demorar en una estructura metálica como esta? Vamos a hablar, no sé, de una semana. Entonces, una semana durante 8 horas, entonces evaluemos qué tan expuesto está el señor. Entonces, vamos a los extremos. Esporádica. Venga, que se me volvió a perder el panel. Acá está. Esporádica. La situación de exposición se presenta de manera eventual. Esto podría ser para, vamos a poner el ejemplo del todero del condominio donde ustedes viven o el todero de la entidad donde ustedes trabajan. Entonces el señor arregla, mueve cables, y resulta que por allá el señor resulta que sabe soldar. Entonces, por allá cada 3 años se suelta un flejecito, una varillita, se suelta. Entonces, oiga, traiga el equipo de soldadura y póngale un punto ahí. Ah, perfecto, el señor se pone el punto y se va. Hablemos de que tiene su curso, que sabe, ¿sí? Pero el contexto, eso es eventual. El señor no está todo el tiempo trabajando en eso será como una eventualidad como tal, ¿ok? Ahora, ¿qué dice en continua? La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Me inclinaría por esta, ¿por qué? Porque él está varias veces o tiempo prolongado, que son sus 8 horas, soldando. Diferente a que él fuera un oficial o maestro de obra y en el día va y pone un punto y se devuelve. Ahí ya podríamos hablar de pronto de ocasional. Pero en este caso, su cargo para lo que fue contratado es soldador. Eso significa que vamos a decir que es continua, o sea que le vamos a poner un 4. 4 y la interpretación sería continua. ¿Qué nos dice entonces la probabilidad? Entonces tengo deficiencia por exposición, me da 24. Entonces, si yo me voy a mirar el nivel de exposición acá, de probabilidad, vamos a analizar este ejercicio de 2x2, 4, por decirlo así. Entonces, tengo 24, entonces tengo 6 por 4, me da 24, que dentro de la probabilidad me da medio alto. ¿Ok? Tengo una exposición y tengo una deficiencia. Ese medio alto, vamos a mirarlo acá, perfecto. Ya tengo una probabilidad. Anteriormente, con la GTC 45 anterior, era simplemente probabilidad por consecuencia y uno analizaba como desde este ejercicio, sin analizar debilidad de exposición, sino probabilidad alta, media, baja y ya da un número. Ahora se desglosa en deficiencia y exposición. ¿Ok?
Entonces, está muy interesante la charla porque no me han hecho preguntas, están súper concentrados, ya somos 157 asistentes, muchas gracias. Listo, entonces hasta ahí vamos bien, probabilidad. Ahora entra el truco en las tareas de alto riesgo y es asociado a la consecuencia. Entonces, fíjense algo, yo puedo controlar la probabilidad de alguna manera, porque si yo le cambio al señor el andamio, le pongo el andamio certificado, le pongo una mejor condición, etcétera, ya la deficiencia va a ser menor, por lo tanto la probabilidad la puedo controlar. La exposición, bueno, entonces no haga soldadura todo el día, haga 1 hora cada 3 horas, etcétera, entonces lo volvemos como frecuente o ocasional. Pero eso lo puedo jugar. Pero con lo que yo no puedo jugar en una tarea de alto riesgo, de hecho en un accidente, es la consecuencia. Yo no sé cómo va a caer el señor, si él cae para atrás, si él cae para un lado, si se va de cabeza, si se va de frente, si cae sentado, si cae acostado, si hay varillas que le puedan entrar y perforar un pulmón. No tengo ni idea. No tengo ni idea cuál va a ser la consecuencia. Entonces, bajo ese contexto, en tareas de alto riesgo, dice, leve, lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Y mortal o catastrófico, muerte. Entonces, aquí está el truco. Siempre, ojo, la norma no lo dice porque no hay una norma que me diga cuál es la tarea de alto riesgo y cuál es la consecuencia. Esto lo digo yo, Erika Serrano, como experta líder de Positiva, compañía de seguros, con 22 años de experiencia trabajando en el sector construcción y en todo este tema de riesgos como docente universitaria. Erika Serrano dice, la consecuencia que debemos tener en cuenta para la evaluación de riesgos en tareas de alto riesgo debe ser la muerte. ¿De dónde te sacas eso? Además de todo lo que les acabo de decir, es porque lo asocio a algo que es el decreto 2090, donde nos dice que las actividades de alto riesgo se deben priorizar en la matriz de peligros. Eso dice el decreto 1072. Entonces, si hay unas actividades de alto riesgo que me pueden generar enfermedades laborales y debo priorizarla, pues entonces yo hago un paréntesis y digo, oiga, pues tengo unas tareas de alto riesgo que me pueden generar muerte, pues también las voy a priorizar. ¿Y cómo priorizo? Pues con la consecuencia más alta, que en este caso es la muerte. Es lo que yo digo, vuelvo y digo, puede que alguno de ustedes diga, no estoy de acuerdo contigo, puede que algún experto en otro contexto diga, no, yo no estoy de acuerdo, no necesariamente siempre es la muerte, porque entonces nunca vamos a controlar el riesgo, porque siempre va a ser 100 la muerte, entonces nunca vamos a controlar el riesgo. Ojo, son conceptos, son criterios, pero a mí me ha funcionado y es de alguna manera u otra lo que nos ha funcionado en el sector construcción, sobre todo nosotros que llevamos en el sector construcción de riesgo 5 este tema, las tareas de alto riesgo, siempre debemos pensar en la muerte para poder evitar esa muerte. Cuando uno, no, eso se puede caer y una lesión leve, mi tío cayó sentado, no le pasó nada, no, ofrezco una capacitación y ya pare de contar. Pero si yo digo, se me puede morir una persona, oiga, no, curso, examen, sistemas de ingeniería, eliminación, sustitución, que lo vamos a ver en la próxima conferencia, ahí es donde tengo el mayor control para evitar esa muerte. Entonces, así es como yo lo sustento bajo lo que les acabo de mencionar. Entonces, así como el decreto 2090 establece unas actividades de alto riesgo y el decreto 1072 me dice que debo priorizar esas actividades de alto riesgo y las actividades de alto riesgo están asociadas a enfermedades laborales, pues automáticamente yo hago un símil y yo digo, ok, actividades, tareas, alto riesgo, enfermedad laboral, muerte. O sea, debo priorizar las dos. Así es que yo lo manejo y así funcionaría. Entonces, si yo le pongo muerte acá como consecuencia, que es 100, que es mortal o catastrófico, ¿cuánto me da el nivel de riesgo? Entonces tengo que el nivel de riesgo está asociado a probabilidad, perdón, a la probabilidad que está acá, por la consecuencia que tengo acá, o sea, 2.400. Si yo me voy aquí a la tabla, 2.400, ¿dónde lo encuentro? Acá, en nivel de consecuencia, nivel de probabilidad, entonces tengo, dentro del contexto me da 2.400, o sea, 1, no aceptable. Erika, entonces yo no voy a poder hacer la actividad, perdón, no voy a poder hacer la tarea porque tú me dices que esto es no aceptable. Entra el juego legal. Yo tengo un andamio, el señor tiene curso, el señor tiene examen médico, el señor tiene sus
bueno, todas sus estructuras, todos sus temas, yo ya tengo controlado el riesgo. Entonces, ¿por qué me va a dar no aceptable? ¿Por qué tengo que suspender la actividad? Vuelvo, insisto, porque la consecuencia tú no la puedes controlar. La consecuencia la puedes suponer, proyectar, analizar. Y en este caso, por ser tarea de alto riesgo, debe ser la muerte. Entonces, con la muerte yo no puedo escatimar en controles. No, es que ya tiene un andamio. Sí, pero no cumple con la 4272. Yo tengo que suspender esta actividad y darle un andamio que cumpla con los lineamientos de la 4272. Uno, porque tengo que evitar la muerte de una persona y dos, porque tengo que darle cumplimiento a un marco legal. Listo, Erika. Ok, le cambio el andamio, le pongo todos los controles de eliminación, sustitución, control de ingeniería, hice todo lo que tú me dijiste. Bajémosle el riesgo. No, porque el hecho de que tú bajes el riesgo, porque hayas establecido todos los controles, no significa que no tengas la consecuencia asociada. Esa probabilidad siempre va a existir mientras la tarea esté, a no ser que hagas eliminación. Sí, yo puedo soldar abajo, de toda la estructura metálica, soldarla en piso y luego con una torre grúa izarla, empotrarla en las uñas de la estructura metálica y quedó montada. Eliminé el peligro, pues entonces ahí para que cambio el andamio, para que hago el curso de alturas, bla, 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 si el señor no va a estar expuesto al peligro de alturas porque lo eliminé. Entonces ahí yo podría decir, elimino el peligro, pues ya no tengo que evaluar el riesgo, así de sencillo. Pero en este caso, mientras exista la tarea, mientras exista el peligro, el riesgo siempre debe evaluarse. Vuelvo y digo, bajo esta estructura, todas estas conferencias que estamos viendo, todo este análisis, el riesgo debo evaluarlo siempre con la consecuencia más grave que es la muerte. Algunos dirán, no tiene lógica. Porque si yo ya hice todos los controles y ya controlé mi deficiencia, controlé mi exposición, claro, tú hiciste todos los controles y todo el escenario, pero insisto, la consecuencia no la puedes controlar. Y por más que tú le tengas el andamio montado, que cumpla con la norma, que tenga el anclaje, etcétera, siempre existe una probabilidad de que él se pueda caer. Y en el momento en que exista la probabilidad de que se pueda caer, la consecuencia está asociada a la muerte. Entonces, insisto, así como hay actividades de alto riesgo que se tienen que priorizar, las tareas de alto riesgo se tienen que priorizar. ¿Y cómo se priorizan? Pues así, dejándola en un nivel de riesgo no aceptable para que siempre sea la tarea que tienes que tener mayor control, que sea la tarea a la que tienes que enfocarle los lineamientos más fuertes, porque es evitar la muerte de una persona. ¿Okay? Entonces, bajo este contexto, hicimos ya la evaluación de riesgos en tareas de alto riesgo. Aquí les dejo la información que acabamos de ver. Entonces, vamos a ver unos ejemplos ya para terminar, para que tengamos el análisis como tal. Tengo aquí trabajo en alturas. Ahora, en otras conferencias lo hemos analizado. Miremos estas dos fotografías. Si yo mido, porque a veces las personas en hora, es que sacan el flexómetro, yo no estoy a 2 metros, estoy a 1,80 metros, a 1,80, no estoy a 2 metros, no me aplica la norma. Perfecto, no hay rollo, no te aplica la norma, pero pues tienes que controlar el riesgo de caída, eso es impajaritable. Pero haciendo el ejercicio, digamos que yo diga, bueno, cada cuerpo de andamio, digamos que cada sección puede tener unos 50, estamos hablando aquí más o menos de 3 metros, 2 metros algo, el señor sí está haciendo trabajo en alturas, ¿ok? Bajo la resolución 4272. Entonces, ¿cómo evalúo yo mi riesgo acá? Volvemos al mismo Excel que acabamos de ver ahorita. Entonces, ¿qué tan deficiente está haciendo en los controles? Entonces, dentro de la deficiencia, se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias significativas, en este caso alturas, muertes, sí. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe. Aquí en la fotografía que estamos viendo, sí es nulo. Él está parado en una plataforma, no tiene ni el andamio, no tiene ni el arnés, no tiene ni el punto de anclaje, no tiene una malla, nada de lo que tenga que ver con protección contra caídas. Entonces aquí me cambia. Entonces aquí ya no sería 6, sino que sería 10. Y la interpretación está asociada a muy alto. Ahora, ¿qué tan expuesto está esta persona? Volvemos al punto. La situación prolongada varias veces, tiempo prolongado. Entonces aquí, ¿qué pasa? Fíjense que aquí hay una condición diferente al análisis anterior. Este señor es un ayudante oficial que está ahí armando la estructura para poder elevar. Esto es un tema ocasional lo que le está haciendo ahí,
porque él no siempre está parado ahí haciendo eso como en el caso del soldador. Entonces aquí tengo, digamos, la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo. Entonces vamos a marcarlo como ocasional 2. ¿Ok? 2 y me da ocasional. Entonces tengo una probabilidad de 20. Vamos a ver la probabilidad de 20, ¿cuánto nos da? Acá está. 20 me da, no veo 20, acá. El nivel de probabilidad me da 20, o sea, A. Entonces vamos aquí a A. Entonces acá me dio 20, entonces acá no es muy alto, sino alto. ¿Ok? Mire que me cambia esa probabilidad. Pero volvemos a la fotografía. ¿Cuál es la consecuencia? Erika, pues que el otro señor estaba como a 6 metros, eso sí se puede morir, pero es que ese señor no está sino a 2 metros. ¿Quién se muere a 2 metros? Se puede morir uno pisando el jabón del baño, pegándose con el pollo que hay ahí de la división del agua y quedó como un pollo. Pues no se va a morir uno trabajando acá. Vuelvo y digo, Erika, nunca se me ha caído nadie, nunca se me ha muerto nadie. ¿Por qué lo tengo que poner en mortal o catastrófico? ¿Por qué? Porque es tarea de alto riesgo. Automáticamente lo marco en 100 porque se me puede morir el trabajador. Y volvemos al punto, ¿cuánto me da? 2.000. Si yo me voy al nivel de riesgo, en cuanto a 2.000, miren, lo mismo, 1, no aceptable. Y así es que funciona o funcionaría el ejercicio de la evaluación de riesgos en tareas de alto riesgo. Fíjate que tú puedes jugar con la probabilidad, como lo hicimos en este ejercicio. Miramos la deficiencia y la exposición, unas suben, otras bajan, pero en el caso de la consecuencia no debes bajarla porque eso le da la prioridad a la tarea de alto riesgo. El mismo ejercicio, digamos que ya por tiempo no alcanzamos a hacer la evaluación acá, pero tenemos la misma condición. Ahora, tengo un elemento de control que sería el andamio, pero está desnivelado y el señor está parado allá en la última horizontal para alcanzar no sé qué mirando para abajo. Entonces ahí tenemos otra evaluación, otra condición cuya consecuencia está asociada a la mortalidad, claro que sí. ¿Ok? Ok, por acá muestro, me dice por acá María Marjorie, yo realicé la evaluación como usted lo dice, ingeniera, de acuerdo a lo que usted acá ya, de acuerdo a lo que ustedes puso en una charla anterior y un asesor de la ARL me dijo que debería reevaluar la matriz, ya que si nunca se me ha materializado el peligro porque lo voy a poner alto, uno ya no sabe qué hacer. Oye, María Marjorie, qué buen aporte y muchas gracias por hacerme este aporte. Yo en ningún momento quiero entrar en un conflicto con las ARLs, obviamente trabajo con una a la que amo, ha sido mi casa durante mucho tiempo, es la ARL de mi empresa, trabajo con otras ARLs como asesora de las empresas y todo, y jamás quisiera entrar en conflicto con este tema porque pues la ARL finalmente es la administradora de tus riesgos laborales y las personas que están ahí pues por algo están ahí, tienen su licencia y tienen su criterio. Sin embargo, es cierto, desde el punto de vista que tú me dices, oiga, es que nunca me ha pasado, ¿por qué lo voy a poner como priorizarlo si nunca me ha pasado? Ahí entra un juego de criterios como tal. Entonces, desde el escenario que tú planteas, tú puedes tomar la decisión. Como no hay una norma que te diga, es que si trabajo en altura se cae, se puede morir, entonces el nivel es esa tarea de alto riesgo, como sí pasa con el 2090, que en el 2090 tú tienes, tengas o no tengas, hayas tenido o no hayas tenido casos, mientras tengas actividades de alto riesgo y mientras, independientemente del nivel de dosis y exposición, porque así lo dice la norma, debes priorizarlo. Entonces, desde el punto de vista lógico, yo no estoy tratando de convencer al asesor de la ARL ni convencerte a ti, yo pongo mi punto de vista, ustedes toman sus decisiones. Si la norma me obliga a priorizar actividades de alto riesgo, no me habla de tareas de alto riesgo, pues yo hago el símil y digo, pues también voy a priorizar tareas de alto riesgo como priorizo las actividades. Para de contar. Tú puedes tener la libertad de decir, yo estoy de acuerdo con lo que dice la ingeniera Erika, me parece que es un criterio fuerte, lo sustento así y me mantengo así. Al final tú eres la que responde por el sistema de gestión y nunca te ha pasado, pero el día que te pase es el muerto. Ay, no tenías priorizado. Entonces ahí es donde viene el ministerio, pues, muéstreme su sistema, muéstreme su priorización de riesgos, bla, 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 sus controles, etcétera. Entonces ahí es donde tú tienes que responder por qué tomaste la decisión. Ahora, si no lo priorizas, como lo dice el asesor de la ARL, y de una manera u otra tienes como demostrar, oiga, nunca me había pasado, yo no tengo por qué priorizarlo porque no hay una norma que diga eso, no me pueden sancionar por eso, pues ya será a criterio del inspector de trabajo del ministerio que diga, oiga, tiene razón, esta niña nunca le había pasado, pues no la puedo sancionar por eso. Es que es un tema tan efímero porque dependemos de ese, así como el criterio del asesor y el criterio mío,
de alguna manera pueden chocar acá en esta conferencia porque no se complementan, sino que son contrarios. Puede pasar lo mismo con el asesor del ministerio, con el inspector del ministerio. Puede pensar una cosa y puede pensar otra porque vuelvo y digo, no está bien ni mal lo que dice tu asesor ni lo que digo yo. Es simplemente tener con las herramientas que tenemos qué decisión vamos a tomar. Y esa decisión la tomas tú, con base en lo que yo te digo o con base en lo que te dice tu asesor. Y no está mal. Cualquiera de las dos decisiones que tomes está válida. ¿Por qué? Porque no hay una norma que te diga con el tema de tareas de alto riesgo. Diferente actividades de alto riesgo. Si tú no las tienes priorizadas en tu matriz de peligro, si estás incumpliendo con lo que establece el 1072, ahí sí nada que hacer y ahí sí me paro en la raya con el asesor que te diga que no lo puedes priorizar porque nunca has tenido una enfermedad laboral derivada de actividad de alto riesgo. Si la tienes, pues obviamente, no soy panadero y voy a evaluar sustancias cancerígenas, me estoy inventando. Pues no, porque tu proceso no tiene sustancias cancerígenas como tal. De pronto puede tener peligro químico por ingesta de material particulado, polvo, polvillo de la harina y todo el rollo que te puede generar una enfermedad laboral, pero no está catalogada dentro de las 7 del 2090, 7 actividades, pues no tendrías por qué evaluarla ni priorizar, eso es claro. Pero en este contexto y como conclusión del escenario al que te voy a validar, y me voy a ir acá, ya hicimos este ejercicio, me voy a ir a sanciones para que cerremos este tema. El incumplimiento de lo establecido en el presente capítulo, o sea, 1072, será sancionado en los términos previstos del artículo 91 del Decreto Ley 1295, modificado parcialmente por la Ley 1562 y las normas que lo modifiquen o sustituyen. Aquí es donde entra algo que se llama agravante y atenuante. Si tú tienes una evaluación de riesgos donde tú priorizaste y la persona se te cayó y se te mató, ¿sí? Y tienes como demostrar que hiciste ejercicio dentro de lo que estamos hablando ahorita, tienes un atenuante en el proceso legal que se pueda llevar en tu contra por responsabilidad civil, penal o administrativa, en el caso de la empresa o la persona de seguridad en el trabajo, el gerente, etcétera. Pero, oiga, no tengo priorizado, no tenía curso, no tenía controles, bla, 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 pues eso automáticamente se vuelve un agravante en el proceso sancionatorio que tú tengas. Entonces, conclusión de todo este tema para todos ustedes que están, voy a mirar si más preguntas, si ustedes están dentro de esta conferencia para terminar. Yo como experta doy la recomendación, pero la responsabilidad es tuya. El que está ahí atrás de la pantalla viéndome a mí es tuya. Ahora, puede pasar que tu asesor, vamos a suponer que seamos de positiva, ¿sí? Tu asesor es de positiva. Oye, mira, es que yo tengo aquí una conferencia que la ingeniera Erika dijo esto y el asesor diga esto. ¿Yo qué te sugiero? Cuando tengas ese conflicto y no sepas qué hacer, consulta al Ministerio de Trabajo. Oye, mira, yo tengo esta duda, ¿la priorizo o no la priorizo? ¿Priorizo bajo este criterio que aprendí en una conferencia o no la priorizo porque no hay un marco legal? Y el ministerio te va a contestar, que por lo general lo que el ministerio te va a contestar es lo mismo que te estoy diciendo yo. Debes tú tomar la decisión y determinar dentro de tu sistema de gestión qué es lo que quieres priorizar o no bajo las herramientas que tengas en el marco normativo. Entonces, pues, es como eso, mi niña. Por acá me contestas, no, yo la dejo como usted dijo. Usted tiene más experiencia en el tema. Tan bonito. Muchas gracias, pero no pasa nada si lo dejas, pues, como dice el asesor o que ustedes acá. Lo importante es que ustedes desarrollen, por eso los objetivos de mis conferencias son desarrollar, determinar, definir criterios prácticos. La idea es que ustedes formen su propio criterio con base en todo lo que hay, en norma, herramientas, conferencias, ARL, el ministerio, el caso del vecino, el caso de mi amigo, y todo eso va forjando, así como se nos forja un carácter a nivel profesional, se nos debe formar también un criterio. Entonces, con base en eso, ahí les dejo el tema sancionatorio porque pues ya no alcanzamos. Acá les dejo la bibliografía. Muchas gracias a Paolita que me la ayudó a organizar así súper bonita, menos enñoñida como la tenía yo. Entonces, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. De verdad que rico. Somos 159 asistentes el día de hoy. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Espero que esta conferencia haya sido de su agrado. Nos vemos hoy es 6, nos vemos 13, 20 y 27 con más conferencias como esta. Y sin más preámbulo, vámonos con eso. Ya te leí, María Marjorie, pero no lo puedo leer en directo. Ok, pregunta 1. ¿El trabajo en alturas es un peligro o un riesgo? Recuerden lo que vimos del ejemplo del café. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo en trabajo en alturas? Respuesta A, peligro. B, riesgo. A ti, Marjorie, por haber estado con nosotros, por preguntar, por estar muy pendiente. Nos dice Rubén Darío Jaramillo. Gracias, ingeniera. Muy buena exposición. A ti, Rubén, por habernos acompañado. Muchas gracias. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Todavía no ha votado el 50%.
Qué conferencia tan chévere, me encantan estos temas y me encanta esa interacción con ustedes. Listo, ¿cómo nos fue, Listo, Juan? ingeniera. En la respuesta A, peligro, fue con un 69% y B, riesgo, con un 31%. Bueno, muchas gracias. Habíamos dicho peligro anteriormente 55, ya subimos al 69. Muchas gracias por su respuesta. Sí, fíjense que ahí siguen habiendo duditas con el tema, pero no importa. Desde Positiva ya llevamos muchos años con estas conferencias y siempre retomamos el tema. Hay muchas personas nuevas y no importa. Lo importante es que queramos aprender y estemos con la mente abierta para absorber conocimiento, para fortalecer ese criterio. La respuesta correcta es A. Vámonos con la segunda pregunta. 2. ¿Cuáles tareas consideras de alto riesgo? Con base en lo que vimos hoy en esta conferencia, ¿ok? A, alturas, confinados y eléctrico. B, conducción. C, minería. O, tarea de alto riesgo, no actividad de alto riesgo. ¿Listo? Jairo Hernán, muchas gracias a ti. Qué bueno que estés con nosotros. Me encanta que siempre participas. Y bueno, muchas gracias también por el apoyo que siempre nos brinda. Bueno, ingeniera, los resultados fueron A, alturas, espacios confinados y trabajo eléctrico con un 99%, B, conducción con un 0% y C, minería con un 1%. Qué bueno cuando superamos el 90%, qué bueno que nos fue el 99%, efectivamente, en este caso, bajo esta conferencia, bajo estas temáticas que tenemos nosotros en esta comunidad, tarea de alto riesgo se considera trabajo en alturas, espacios confinados, eléctricos, sustancias químicas y trabajo en caliente como tal. Entonces, muchas gracias por sus respuestas. ¿Cómo nos va con la tercera? A ver, y terminamos. La consecuencia más alta para evaluar un riesgo en tareas de alto riesgo es A, accidente de trabajo, B, enfermedad laboral, C, muerte por accidente de trabajo. Respondan por favor ahí en sus computadores. Paola Andrea, no se te olvide si quieres escribirme por interno para el tema de energías peligrosas y te prometo que en la próxima conferencia de tareas de alto riesgo que pueda incluir el tema, lo voy a incluir y pues estás muy pendiente de los canales de Positiva para esa conferencia. Mi peligro ya se enfrió. ¿Cómo nos fue, Juan? Bueno, ingeniera, en esta última pregunta los resultados fueron A, accidente de trabajo con un 10%, B, enfermedad laboral con un 1% y C, muerte por accidente de trabajo con un 89%. Bueno, muchas gracias, Juan. Efectivamente, la consecuencia más grave, como lo vimos en el ejercicio de los dos, del video y la fotografía, la consecuencia más grave que debemos evaluar está asociada a la muerte. Ahora, accidentes de trabajo pueden haber en cualquiera de las tareas, ¿cierto? Pero lo que hace la diferencia en una tarea de alto riesgo es que ese accidente puede, y en lo más probable es que se evalúe o que se debe evaluar, es la muerte como tal. Muchas gracias, perdón, voy a tomarme un tiempo, dice Sheila Vanessa. Erika, ¿hay opción de tener la grabación de la sesión anterior de identificación de peligros? Claro que sí, mi niña. Tú entras a Posipedia y buscas identificación de peligros en tareas de alto riesgo y te aparece Erika Serrano y la conferencia fue la semana pasada, antepasada. Ahí la puedes descargar, como te digo, es una trilogía que monté. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y la próxima conferencia va a ser controles para los riesgos derivados de tareas de alto riesgo. Entonces la puedes buscar en Posipedia. Recuerden que 8 días después de que esto termine, de esta conferencia, pues por lo general el equipo de Positiva nos ayuda a subir la Posipedia y ahí pueden consultar todas las conferencias que tenemos ya desde el 2019. Creo que estamos con este tema. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Qué rico la experiencia, qué rico el proceso y bueno, sin más preámbulo, muchas gracias a todos. Gracias Juan, gracias Fernando, gracias mi Pau y un abrazo para todos. Feliz semana. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa.
Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir esta acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video. En este evento dimos una cobertura importante con más de 350 participantes que se llevan conocimientos de todos nuestros programas para intervención de la siniestralidad en sus empresas. Es un congreso que me ha servido mucho, he despejado muchas dudas y he aprendido y tengo que aprender mucho más, y Positiva abre las puertas para que estos conocimientos se den y podamos gerenciar y aplicar todos los conocimientos y cuidar mucho más de nuestro personal. Y ha sido muy gratificante ver nuevas formas de aprender y de intervenir la seguridad y la salud en el trabajo. Las personas que asistieron a este congreso se llevan una imagen 1000% de interrelación con Positiva, porque se dieron cuenta que cada día que pasa Positiva interactúa más con sus clientes, con sus empresas y con sus trabajadores, y se preocupa por la capacitación continua en cada una de las áreas de la administración de riesgo laboral. Todas las conferencias han sido excepcionales. Una en particular es aplicar la ética en nuestras empresas para el tema de ARL, y esto despierta el sentimiento de ser humanos y saber que estamos trabajando con personas y que debemos cuidarlas para que esas personas regresen a su casa y a su familia. Los invito a que hagan partícipe de este tipo de actividades porque nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento, nos ayuda a conocer un poco más todos estos temas. Por mucha o poca experiencia que tengamos, nos ayuda a sumergirnos más en esta bonita carrera, en estos bonitos temas que es la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo estamos dejando el Atlántico? Colombia, potencia de la vida.